pasión de Cristo es el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad y quizás el acontecimiento más controversial, político, religioso y personal de este siglo XXI. En el año 2004, una película, La Pasión del Cristo. Esta película, que fuera producida y dirigida por este hombre, Mel Gibson, se enfrentó a una crítica muy dura por parte de diferentes expertos del cine. Estas personas, ellos argumentaban que la película era extremadamente grotesca, brutal e intensamente sangrienta. Sí, mis hermanos, la pasión de Cristo fue sangrienta y brutal. Pero este es el lugar donde Dios y la humanidad, mis hermanos, se encuentran. Este es el lugar donde a través del amor de Dios, el cielo y la tierra se unen. ¿Sabías, mi hermano, que 700 años antes que Cristo viniera al mundo, Dios abrió los ojos de su profeta para que viera el mismo corazón de la obra redentora del Cristo? Es en Isaías capítulos 52 y 53 que encontramos al Cristo, y este es el lugar donde esta tarde estaremos reflexionando, estaremos meditando acerca de su persona y de su obra a favor de la humanidad. Mientras tú lees estas palabras de estos capítulos, el capítulo 52 y 53, fácilmente, mi amigo, tú notarás que es como que si estuvieras leyendo el reporte de un hombre que hubiera estado en la misma escena de los hechos, de pie junto al Hijo de Dios, muriendo en la cruz. Pero recordemos, mi hermano y mi amigo, que estas palabras son las de un hombre que vivió hace más o menos 1000 años antes de que las cosas, que los hechos tuvieran lugar. Isaías, mis hermanos, el profeta de Dios, escribió sobre la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió en beneficio del hombre, de la humanidad. Y este profeta, mis hermanos, este hombre, Isaías, lo hizo con tal detalle, con tal precisión, que no hay otra manera como explicar esta profecía, sino a través de la intervención del Espíritu Santo de Dios, quien diera cada una de las palabras a este profeta mientras él escribía. Isaías capítulo 52, a partir del versículo 13, y todo el capítulo 53, mis hermanos, es uno de los 4 cánticos del siervo que se registran en este libro de Isaías y que profetizan al Mesías llamado aquí el siervo de Jehová, quien nos rescata de la muerte y del pecado para darnos una vida nueva, para darnos vida eterna. Pero los capítulos 52 y 53, mis hermanos, también nos revelan que la muerte redentora de Cristo nace del mismo corazón de nuestro Dios, nace de su amor. Así que en esta serie de mensajes, mis hermanos, les voy a animar a reflexionar y a meditar y a regocijarnos de esta gran verdad presentada aquí, en estos capítulos. Es a Él, es al Cristo, al siervo de Jehová y a su obra que nos dirigimos, mis hermanos, esta tarde. En Hechos capítulo 8, versículos 34, Hechos capítulo 8, versículos 34, se registra la historia de un hombre etíope. Yo creo que muchos de los que están aquí recuerdan a este hombre etíope. Y este hombre, mis hermanos, hizo una pregunta acerca de Isaías, capítulo 52, versículos 13 y capítulo 53, versículo 12. Y esta pregunta que él hizo es la siguiente: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y aunque usted no lo quiera creer, mi amigo, esta pregunta, aún hoy en día, la hacen miles y miles de personas. ¿Y por qué no decirlo? Millones de personas. Y la respuesta a esta pregunta es de suma importancia, como lo vamos a ver más adelante. A través del libro de Isaías, de una u otra manera, muchos son llamados siervos de Jehová. Pero aquí, en estos versículos que vamos a considerar esta tarde, sin duda alguna, mis hermanos, esta frase se utiliza como el título específico para el Mesías, el Cristo, Jesús.
Isaías capítulo 52, versículos 13 y 14, la palabra del Señor nos dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y aquí, mis hermanos, en este versículo vemos que las primeras palabras de Jehová en la boca del profeta Isaías con respecto a su siervo declaran su victoria, declaran su triunfo. El siervo de Jehová, nos dice Isaías, que sería exaltado, y exaltado, mis hermanos, significa que el Mesías triunfaría, y no hay duda al respecto. El siervo sería honrado, y sería honrado, dice el profeta, en gran medida. Y este éxito se lograría en tres etapas específicas descritas aquí. Primero sería engrandecido, luego sería exaltado y luego sería puesto muy en alto. Sería puesto muy en alto. Pero sin embargo, antes de que el siervo de Jehová sea glorificado, el siervo tenía que sufrir. El siervo sufriría. El profeta nos dice que él sería molido, su rostro y su cuerpo serían desfigurados. Y esta es la imagen, mis hermanos, exacta que el profeta Isaías nos da. Isaías nos dice que muchos se sorprenderían cuando le vieran, que muchos quedarían pasmados y asombrados y sin poder hablar ni siquiera una palabra delante de él, delante de su presencia. Que muchos verían al siervo de Jehová golpeado y ensangrentado. Muchos siglos después, la cara y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo, mis hermanos, fueron brutalmente golpeados, número uno, por la mano del Sanedrín, tribunal muy alto de los judíos. En segundo lugar, por el flagelo y el abuso de los soldados romanos. Y en tercer lugar, por la agonía misma que él padeció en la cruz. Jesús, mis hermanos, fue golpeado tan cruelmente en su cara que casi no parecía ser un ser humano. El resultado fue tan impactante que muchos, mis hermanos, se espantaron al verlo. Pero también el profeta Isaías escribió que por medio de su muerte, el siervo de Jehová, mis hermanos, redimiría con su sangre a muchas naciones, que él salvaría, es decir, que él limpiaría los pecados de los judíos y de los gentiles, en otras palabras, de toda la humanidad. El profeta profetizó que aquel a quien muchos consideraron sin valor, en realidad, mis hermanos, realizó lo más importante para nosotros, el sacrificio eterno por nuestros pecados. En verdad, mis hermanos, el Cristo ha hecho un tremendo impacto en la historia de la humanidad. Es el hombre que no puede ser olvidado. Es el hombre que no puede ser ignorado por ningún hombre y por ninguna mujer de esta tierra. La Biblia nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta fue su misión del siervo de Jehová. Pero trágicamente, Israel no lo reconoció como tal. Y Isaías capítulo 53, versículo 1 nos dice así. Isaías 53, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La respuesta a estas preguntas, mis hermanos, creo que todos nosotros la conocemos. Nadie creyó. ¿Por qué? Por incredulidad. Aún hasta en nuestros días. A través de los tiempos, mis hermanos, Israel, este pueblo, se ha mantenido incrédulo, incapaz de ver el brazo poderoso de Jehová, incapaz de ver la salvación en medio del sufrimiento del siervo de Jehová, el Mesías. No solo para ellos, sino también para todas las naciones de la tierra. Cuando Dios envió a su siervo a salvar a los suyos, la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que ellos no le recibieron, que ellos le despreciaron, que ellos lo desecharon. Mira lo que dice el versículo 2, Isaías capítulo 53. Subirá, dice, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura.
Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y aquí, mis hermanos, en este versículo tenemos la razón el porqué de su rechazo. Este pueblo de Israel esperaba a un conquistador poderoso, valiente, para arremeter contra las puertas de sus enemigos y llevarlos a una libertad a través de una gran victoria. Israel, este pueblo, mis hermanos, esperaba a un príncipe fuerte, apuesto, con buena apariencia y carisma, que atrajera todas las miradas hacia él. Ellos no podían aceptar ni tolerar que el siervo que Isaías estaba hablando en estos versículos fuera el hijo de un humilde y pobre carpintero, una raíz de tierra seca. El Mesías, mis hermanos, él vino silenciosamente, sin darse a notar, sin hacer ruido como decimos nosotros. Él creció como un renuevo humilde, nos dice el profeta, como una planta tierna. Su estilo de vida, mis hermanos, su estilo de adoración y la manera de cómo él veía la vida, no se ajustaban a las principales autoridades de aquel entonces, religiosas y civiles. Es por eso, mis hermanos, que le rechazaron. Ahora, debemos recordar que a lo largo de toda su vida, de todo su ministerio, del Mesías, de Jesús, él fue perseguido por calumnias en referencia a su nacimiento, insinuando que él era un hijo ilegítimo, nacido de una mujer pecadora, infiel al hombre con quien se había desposado. Aún sus hermanos, si nosotros recordamos en los evangelios, no creían en él. Ellos se avergonzaron por algunas de las cosas que él dijo y por otras cosas que él hizo. Y no fue sino hasta después de la resurrección que ellos creyeron en él. Algunos le calumniaron de borracho y comilón, y que estaba poseído de demonio. Fue llamado, mis hermanos, un samaritano, un término muy ofensivo entre los judíos, aún hasta nuestros días. No tenía casa donde ir. Él mismo, el mismo Señor dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y por último, en el huerto de Getsemaní, en el momento que más necesitaba, mis hermanos, de ellos, sus amigos, sus discípulos, lo abandonaron. Él se convirtió, mis hermanos, en el enemigo público número 1 de la sociedad judía de aquel entonces. La palabra de Dios nos dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Pero él sabía, mis hermanos, que para esto él había venido. Mis hermanos, esto no le tomó por sorpresa al Mesías. Esto no fue un accidente en su vida. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, nos dice la palabra del Señor. Y el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías nos dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí, mis hermanos, en este versículo, describe el horror de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. El profeta nos dice que él fue traspasado, que él fue herido y que él fue, imagínense ustedes, molido. Su cuerpo, su rostro fueron molidos. Y este es el corazón del Evangelio de Jesús, la sustitución. Este es el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Dios, que tiene para el hombre que arrepentido viene a él buscando la salvación. Jesús en la cruz, mi amigo, escúchame bien, Jesús en la cruz tomó tu lugar. En lugar de derrumbarse en dolor por nuestro rechazo, él soporta nuestros dolores. En lugar de incrementar, de darnos más dolores, él lleva nuestros dolores. En lugar de vengarse por nuestras rebeliones, él es traspasado en nuestro lugar. Él toma nuestro lugar. En lugar de molernos por nuestros pecados, él es molido en nuestro lugar. Y todo el castigo y azotes que nosotros merecemos debido a nuestra rebelión, debido a nuestro pecado, él lo sufre para podernos dar paz
y sanación. Nunca nos olvidemos, mis hermanos, que todo el sufrimiento, que toda la agonía que el Señor Jesús, que el Mesías sufrió, Él la sufrió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. La primera parte del versículo 6 nos dice lo siguiente, Isaías capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mis hermanos, en Adán sufrimos una gran caída y una gran pérdida. Caímos del favor de Dios a la condenación. Caímos de la ausencia del pecado a la presencia del pecado. Perdimos la justicia original dada por nuestro Dios. Perdimos la comunión con Dios, el acceso a Dios, y perdimos toda vida espiritual. Caímos de la verdad a la muerte, de la libertad a la esclavitud, de la paz a la enemistad y de la luz a las tinieblas. Pero esto no es todo. No solo somos pecadores, mis hermanos, por nacimiento y por naturaleza, sino también somos pecadores por elección personal, porque nos gusta pecar. Y el versículo 6 continúa diciendo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero Jehová cargó el pecado en él, en su siervo, en Jesús, el Cristo, el pecado de todos nosotros. Quisiera mi hermano y mi hermana, mi amigo, que puedas reflexionar en esta gloriosa verdad. Dios Padre, ¿contra quién hemos pecado? ¿De quién nos hemos desviado? Cuya ley hemos quebrantado, cuya justicia debe ser satisfecha. Escúchame bien. Ha puesto sobre Jesús, su Hijo amado, todos nuestros pecados. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, mis hermanos, nos habla aún más sobre esta gran verdad. El Hijo de Dios se hizo pecado para que Él recibiera el castigo por el pecado en nuestro lugar. Y al final el apóstol dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en su siervo. Esta tarde, mi amigo, Dios nos dice lo que cada uno de nosotros necesitamos saber. El siervo rechazado es en realidad el sustituto para rescatar al pecador perdido. Y este es el Evangelio de Dios. Y estas son las buenas nuevas de Dios. Y todo esto, todo su sacrificio, toda su agonía, lo hizo en una completa obediencia y sumisión humilde a su Padre. Mira lo que el versículo 7 nos dice. El versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En primer lugar, mis hermanos, en este versículo vemos 4 cosas que le pasan al Mesías, al siervo de Jehová. Y vamos a notar también 3 veces la manera como es que él respondió a estas circunstancias. En primer lugar, dice el profeta, él fue angustiado. Y la palabra, mis hermanos, que se utiliza aquí para angustiado, hace referencia al trato de los capataces que dan a los esclavos. El maltrato duro, áspero, produciendo, mis hermanos, presión y carga en la vida del esclavo. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. En segundo lugar, el profeta nos dice, Él fue afligido. Y la palabra implica, mis hermanos, afligido, implica humillación. Él fue tratado con desprecio, Él fue avergonzado, Él fue menospreciado, Él fue puesto en ridículo, Él fue burlado, mis hermanos. Todo esto fue la hiel que Jesús, durante su ministerio en la tierra, mis hermanos, Él padeció, y que fue puesto en su garganta la última semana de horror que Él vivió para salvarnos. Y en tercer lugar, el profeta nos dice que Él fue llevado como un cordero al matadero.
Y en cuarto lugar, Él fue trasquilado como una oveja, dice, delante de sus trasquiladores. El Mesías fue despojado de su ropa. Él fue despojado, mis hermanos, de sus amigos, de su honor y aún de su protección divina. Nadie ha estado, mis hermanos, más desnudo y despojado y abandonado que Jesús en el Gólgota, en la cruz, el Viernes Santo. Pero ante todos estos sufrimientos, el profeta nos dice que su respuesta fue el silencio. Él no abrió su boca para defenderse a sí mismo. Su respuesta, mis hermanos, fue el silencio, fue la paciencia y la aceptación. ¿Y sabes por qué Él optó esta actitud de silencio? ¿Sabes por qué Él tomó esta actitud? Por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor hacia mí. Él es el que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mis hermanos, nadie tomó la vida de nuestro Señor Jesús. Nadie tuvo autoridad sobre ella. Él puso su vida. Él ofreció el sacrificio en obediencia y una sumisión, mis hermanos, humilde al Padre. Pero el profeta nos dice que el siervo no solo sufrió, sino también murió. El versículo 8, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Isaías 53. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido, haciendo alusión a su muerte, a su sacrificio. El Mesías, mis hermanos, no solo fue llevado al matadero, sino que Él fue sacrificado allí. Y como todos los demás corderos de la Pascua y de los sacrificios por el pecado de Israel, Él fue también sacrificado, pero no por sus propias transgresiones, por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo y de la humanidad. Nosotros merecíamos, mis hermanos, ser sacrificados por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él fue sacrificado en nuestro lugar. Y este es el corazón del Evangelio de Dios. Jesús fue dado por Dios Padre para morir en nuestro lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, el apóstol Pablo, mis hermanos, resume de una manera tan maravillosa el Evangelio de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, dice, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Exactamente lo que Isaías, este profeta, había profetizado 700 años antes. ¿Y cuál fue la respuesta de la generación de Jesús cuando Él fue quitado, cuando Él fue sacrificado? Isaías nos dice: ¿quién la contará? Y la palabra contar, mis hermanos, esta palabra contar viene de una raíz hebrea. Y es una palabra que se usa para meditar, para reflexionar. Y el punto que el profeta quiere hacer aquí, hermanos, es que nosotros podemos ver grandes acontecimientos de la vida, pero no podemos entenderlos, o no queremos entenderlos. Y es bastante sorprendente que ninguno de la generación de Jesús comprendió o pudo darse cuenta por qué Él dio su vida para expiar los pecados de Israel, su pueblo. Como seres humanos, una de entre las muchas debilidades que nosotros tenemos es que no meditamos sobre las cosas espirituales. No nos detenemos y reflexionamos sobre las cosas de Dios. Así que el mensaje para ti, mi amigo, es que en esta tarde, tú, mi amigo que nos visitas, que esta tarde tú puedas meditar y tú puedas reflexionar y contemplar las grandes cosas que nuestro Dios ha hecho a tu favor a través de su siervo,
su misión, su rechazo, su sacrificio, su sumisión humilde y su muerte. Y finalmente el versículo 9. El versículo 9, mis hermanos, nos habla de la sepultura del siervo de Jehová. La palabra del Señor nos dice así. Y se dispuso con los impíos, dice, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Su sepultura, dice, mas con los ricos fue su muerte. Y en el versículo 7, mis hermanos, vemos que él sufrió con paciencia. En el versículo 8, él murió por su pueblo y casi nadie lo tomó en serio. Nadie entendió la razón o el propósito de su sacrificio. En el versículo 7 hay esperanza porque el siervo, mis hermanos, está sufriendo, no como un pecador culpable, sino como un cordero sacrificado por el pecado de su pueblo. Y en el versículo 8 hay esperanza porque él muere no por sus propios pecados, por sus transgresiones, sino por las transgresiones y los pecados de su pueblo. Y en el versículo 9 que hemos leído hay esperanza porque él murió con los impíos, con los malhechores, pero él fue enterrado en una tumba de un hombre rico. Así que, mis hermanos, incluso en la sepultura de nuestro Señor Jesús estaba llena de esperanza. Él era el siervo de Jehová. Él sufrió el sacrificio y murió por los pecados de su pueblo. Entonces Dios lo honró, incluso en la forma como es que Él dispuso su sepultura. Así que todo lo que esta tarde hemos hablado, mis hermanos, es a la vez revelación y validación. Revelación, mis hermanos, porque nos revela las cosas acerca de Dios y la manera como es que Él ha preparado la salvación para el hombre, que de otra manera nosotros no pudiéramos obtener. Y validación, porque esto sucedió, mis hermanos, 700 años antes de Cristo. Y cumple las profecías del siervo tan asombrosamente, hasta en los detalles de cómo él padeció, de cómo él murió y cómo él fue enterrado. Y para terminar, mientras preparaba este estudio, me encontré con un pensamiento muy interesante. Un pensamiento muy interesante. Nuevamente, este es un pensamiento. Después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo o los discípulos, sus seguidores, ellos tuvieron muchos problemas en reconocer a su Señor, ¿verdad? Eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. El apóstol Juan, aún en una oportunidad, él nos narra lo siguiente. Él nos dice que el Señor ya resucitado estaba con los discípulos y la situación se notó un poquito tan difícil, tan embarazosa, que aún, dice, sus propios discípulos no se atrevían a preguntar quién era Él, porque no lo reconocían. Y esto, mis hermanos, pudiera implicar que el rostro de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección estuvo desfigurado también. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el Cristo resucitado, el Cristo nuestro Señor ya resucitado, Él retuvo ciertas cicatrices y heridas después de la resurrección. ¿Se acuerdan ustedes de los agujeros en sus manos, de la abertura en su costado? Y esto pudiera darnos la idea, mis hermanos, también, que el rostro de nuestro Señor Jesús también llevaba esas cicatrices, llevaba, mis hermanos, esa agonía que él padeció. Y esa era la razón por qué es que los discípulos no lo podían reconocer. Pero no nos turbemos, mis hermanos, y no nos entristezcamos de que quizás cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo, vamos a ver a un Cristo desfigurado, a un Cristo distorsionado, a un Cristo con cicatrices.
Pero si esto es verdad, pero si aún sus cicatrices, mis hermanos, todavía Él las posee, escúchenme bien, esas cicatrices solo aumentarán, mis hermanos, su gloria y su belleza para nuestros ojos. Ellas serán las marcas eternas de su amor incomparable para ti y para mí. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.